No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Regresamos con un nuevo vuelo desde el nido, oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Hoy volvemos a hablar de militarismo, retomando una serie de programas que iniciamos hace 2 temporadas con nuestro compa Luis, que titulamos Voces contra las guerras y por la paz. En esta ocasión, en el 4º episodio de esta serie, en el que hablaremos, entre otros temas relacionados con el contexto de creciente militarismo que estamos viviendo, sobre el rol del Estado español como octava potencia en exportación de armamento en el mundo, situándose muy arriba en el ranking de los países con mayor gasto militar, con operaciones militares en numerosos países, 79 programas de armas y otros muchos datos y evidencias que, en palabras de nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Rois, sitúan al Estado español entre los principales promotores de la violencia, el colonialismo y la injerencia militar. El Estado español no es un actor secundario, es un actor principal del clima de rearme que se está dando a escala global. Para llevar a cabo la entrevista de hoy y dar forma a este nuevo episodio dentro de esta serie de programas bajo el título Voces contra las guerras y por la paz, nos acompaña y nos irá acompañando en los próximos episodios que estamos planificando Luis, nuestro habitual compa pajarillo siempre que hablamos de estas temáticas. Y como os avanzábamos, hoy entrevistamos a Juan Carlos Rois, abogado, escritor, miembro del extinto grupo Utopía Contagiosa y del grupo antimilitarista Tortuga, y recientemente ha publicado un artículo que usaremos para vehicular parte del programa, en el que Juan Carlos Rois habla sobre el gasto del PIB en armamento en el Estado español. También hace poco ha publicado un libro titulado La no violencia como acción política, y además nos visitó en Cantabria hace unos meses en una charla que tuvo lugar en la librería La Libre, en Santander, organizada por la Asamblea Cántabra contra el Rearme y la Militarización, quienes de hecho nos pusieron en contacto con Juan Carlos. Antes de iniciar este vuelo antimilitarista, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Orgallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante, Radio Almaina en Granada, y como venimos anunciando en los últimos vuelos, los aleteos de El Pájaro Observador resuenan ya también en Chile a través de Radio La Zarzamora, medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Extendemos también el saludo y el abrazo a quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. De mis canciones, ese par de secretas me tienen grabadas todas las funciones. Son buenos fans, yo creo que en el fondo les mola, que se lo ponen cuando están a solas. Me siento más frienes, me gusta pensar que me escuchas cuando acaricias tu pistola. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Y han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. No sé lo que están buscando, pero lo han encontrado. Estaba tan bien cifrado que se lo llevaron y no lo entendían. Hay que ser policía, hay que ser demasiado policía. Yo te la lío con 4 hackers y 3 colegas en quien confiar. A lo que deba decían, pero estoy
hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada. Estaba prohibido por nuestra seguridad. Crecimos en jaula y yo que ya me canso de callarme palabras. Estoy que voy a desbordar. Me vuelvo quiso, me vuelvo mala por las calles de la capital. Por las calles de la capital, de la capital. Me vuelvo quiso, me vuelvo mala. Prohíbeme algo pa' que lo haga. Por las calles de la capital, de la capital. Prohíbeme algo pa' que lo haga. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorado pasarse al enemigo. Quieren salvarme y no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorado pasarse al enemigo. Quieren salvarme y no saben cómo. Escuchabais Fuego, canción del año 2017 de La Gata Katana. Tras este chute de flow, vamos a comenzar el vuelo y antes de pasar a escuchar la entrevista de Luis con Juan Carlos Royce, queríamos hacer un breve comentario sobre el lamentable movimiento iniciado el pasado viernes 30 de enero en el pueblo de Cartes, con vergonzosos discursos y movilizaciones racistas, diversas expresiones de odio, intolerancia y en muchos casos alimentados claramente por los prejuicios y miedos provocados por el contexto social que se viene cargando de bulos racistas que se extienden por las redes sociales y muchos medios de desinformación. Estas movilizaciones surgieron ante la previsión de llegada esta semana de un grupo de chavales migrantes a un centro en esta población de Cantabria. El foco de las críticas debería ser el cuestionamiento a estas estructuras de internamiento que implican realidades como el hecho de, según escuchábamos a la alcaldesa de Cartes, que en una casa de 3 habitaciones se pretende que vivan más de 13 chavales, cifra que a día de hoy, y sin poder saber públicamente la cifra exacta, podría ser incluso mayor. Sin embargo, las movilizaciones se iniciaron con discursos racistas ante el hecho de la llegada al pueblo de estos chavales y frente a ello, desde este espacio reivindicamos que ante el ruido que vienen generando los discursos de odio, debemos seguir luchando porque los discursos de la solidaridad y el apoyo mutuo sigan estando presentes, dando respuesta. En este sentido, contestando a la concentración con más de 200 personas con discursos racistas que tuvo lugar en el pueblo de Cartes el pasado sábado y en la cual anunciaron que se iban a concentrar todos los días a las 7 de la tarde hasta que consiguieran su objetivo de que los chavales no llegasen o se quedasen en ese pueblo, pues el domingo se organizó una concentración espontánea en protesta ante estas movilizaciones racistas en la que conseguimos reunirnos más de 100 personas allí y desde Radio Gallo aprovechamos para hacer un directo entrevistando a algunas de las personas que allí se concentraron. Por motivos técnicos no lo pudimos emitir desde el streaming de Radio Gallo, así que usamos la herramienta del directo desde la cuenta del Pájaro Observador en YouTube, por lo que ahí quedó grabado ese directo de unos 45 minutos aproximadamente, el cual os animamos a escuchar y podéis encontrarlo en la sección de vídeos en directo del canal. Y por otro lado os vamos a pinchar un audio grabado por una compa pajarilla de un texto reflexionando sobre todos estos hechos, escrito desde Radio Argallo y el Pájaro Observador. Y tras el audio pasaremos directamente a la entrevista de Luis con Juan Carlos Royce. El viernes 30 de enero escuchábamos a la alcaldesa de Cartes decir que una casa de unas 4 habitaciones se estaba destinando a más de 13 chavales. Hoy la cifra está rondando los 20. Este hecho indignante de vulneración de los derechos y de violencia institucional nos parece un motivo más que suficiente para salir a las calles, pero la sorpresa, la vergüenza y la tristeza nos estaba esperando. Las personas han salido a la calle, pero porque odian a estos chavales. Niños y niñas que no han llegado aún, que no se sabe ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni por qué. No se sabe nada más que la palabra que la derecha, la xenofobia y el racismo ha utilizado como adalid de sus campañas. Se sabe que son menas. Y que esto signifique que son niños y niñas que están huyendo de conflictos bélicos, como por ejemplo los niños de Mali y Sudán, o que están huyendo de la pobreza extrema, como en Senegal o Argelia, y que por la razón que sea, además, han llegado solos y que posiblemente estén solos en el mundo, parece que no importa. Porque el prejuicio y el estigma está acampando demasiado impunemente. Estamos viendo la pura reacción al miedo, un miedo que se ha ido inoculando día a día. ¿Pero este miedo es real? Preguntad a las maestras, a las trabajadoras y a las que realmente conviven con ellos. Preguntad por las ganas de aprender, por la resiliencia, por la lucha de condiciones dignas
y por la lucha contra el racismo generalizado. Preguntad a las que trabajamos con las personas más vulnerables. Escuchad las realidades de las personas racializadas. Si queréis datos, también los hay. El 60% de los llamados MENAs trabajan y cotizan, aumentando la cifra al 89% cuando son extutelados. Porque sabemos que es eso lo que os importa, porque seguís pensando en lo que llamáis las paguitas, y en realidad de lo que estamos hablando es de chavales intentando salir adelante en un contexto difícil y que con estos actos solo se complica más. Hemos podido escuchar los comentarios que inundaban las calles de Cartes el sábado 31. Menos mal que me he ido de vacaciones, a partir de ahora no me voy a poder ir más. Los menores con sus madres, métetelos en tu casa, no tenemos el culo preparado para atraer a esa gente. Una mujer se atrevió a alzar la voz para decir, estamos hablando de personas, y la respuesta, lamentable, fue una serie de insultos, gritos y que fue sacada a volandas por la Guardia Civil. Todo nuestro respeto y admiración a las personas que se atreven a confrontar a la sinrazón. Gracias por seguir indicando el camino de la lucha. El comunicado que se leyó ese día, en su parte final, dejaba caer que lo más indignante era que la casa no estaba en un lugar aislado, sino en el mismo pueblo. Con el pogromo de Torre Pacheco y los ataques a los centros de Hortaleza muy recientes en nuestras memorias, vemos la escalada de violencia contra los niños, lo diferente, la otredad, y no podemos quedarnos indiferentes. Reivindicamos cosas tan básicas como los derechos humanos, como dar oportunidades, como el compartir, el conocer, como el apoyo mutuo y la acogida, conceptos tan de base que dan vergüenza tener que reivindicar. Si no hay suficientes servicios, otra de las cosas que alegaban, no se puede echar la culpa al de al lado. Habrá que hacer que sean suficientes, habrá que unirse, habrá que trabajar en conjunto. Denunciamos la existencia de cárceles de niños, la precarización de las condiciones y el lucro de ciertas entidades históricamente señaladas, como puede ser Diagrama, sin que esto nuble las fuerzas con las que luchamos contra el racismo y la xenofobia. El discurso del odio hace mucho ruido, pero el de la solidaridad y el apoyo mutuo sigue siendo una realidad.
días, muy buenas tardes. Aquí estamos con Dani a los botoncitos en El Pájaro Observador, en este programa, esta iniciativa de Voces por la Paz y contra las Guerras. Comenzamos yéndonos al 1 de mayo de 1886, hace nada menos que 140 años, cuando el ministro de Comercio francés dio el primer paso para que Gustave Eiffel alzara la famosa torre, la misma que en 1889 deslumbró al mundo en la Exposición Universal, símbolo del ingenio francés y también de un país que ha cultivado el arte de la guerra y el colonialismo por gran parte del mundo. Hoy la Torre Eiffel sigue siendo el monumento más visitado del planeta, orgullosa y metálica, mientras Francia proyecta poder militar global y al mismo tiempo convive, como siempre, con experiencias de paz que la colocan entre referentes no violentos del mundo. Un recuerdo irónico de que los imperios, antiguos o modernos, siempre buscan dejar huella, desde París hasta las llamadas misiones de paz, donde España despliega tropas en hasta 19 estados en este momento, siguiendo intereses geoestratégicos más que solicitudes de ayuda, tratándose de un sofisticado eco del colonialismo que nunca termina del todo. Nos vamos unos meses antes del inicio de las gestiones para alzar la torre, vamos a enero de ese mismo año de 1886, ahora sí, 140 años clavados, y es cuando nace Frances Witherspoon, una mujer, una escritora, una activista, que decidió que la guerra no era inevitable y que la conciencia puede levantarse más fuerte que cualquier cañón. Con ella surge la War Resisters League, la Liga de Resistentes a la Guerra, una organización que enseña que decir no, que resistir y que organizarse puede cambiar la historia. Y esa semilla sigue viva hoy, más de un siglo después. Hicieron el centenario en el 23, en redes internacionales de resistencia y objeción de conciencia. Seguimos con algunos datos que quizá cargan un poquito, pero se nos viene a la memoria y nos parece interesante para contextualizar este espacio que reiniciamos. El 15 de enero de 1936, hace 90 años, nace Concepción Picciotto, una gallega, una cabezota, una inconformista que luego se nacionalizó estadounidense y que un día cogió y se plantó frente a la Casa Blanca sola, sin megáfonos, sin cámaras, y día tras día y año tras año, el resto de su vida allí siguió en vigilia permanente contra la guerra y el armamentismo nuclear, recordándonos que siempre tenemos opción de desobedecer leyes y realidades injustas. Hace 10 años, ahora, el 25 de enero, muere en una residencia para personas sin hogar, esta mujer un tanto olvidada y desconocida en España. Ese mismo año, el 30 de abril de 2016, también hace 10 años, nos deja Daniel Berrigan, que era un personaje también muy desconocido en España, poeta, un cura más que atípico y resistente incansable, que pasó, entre otras cosas, más de 11 años en prisión y estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, siempre a favor de la paz usando su cuerpo como instrumento de paz. Nos vamos acercando, ya para comenzar lo que hoy nos convoca, y nos vamos a enero del año 71. Y nos acercamos a una persona que sigue vivita y coleando y que tenemos bien cerca. Hace 55 años, Pepe Beunza entra en un cuartel él solo y dice que no va a hacer la mili. No pide aplazamientos, no se esconde y no hace espectáculo. No voy a hacer la mili. Lo encarcelan y inaugura de algún modo la objeción de conciencia por motivos políticos en el Estado español. El MOC, la insumisión, el fin del servicio militar obligatorio. Iremos a lo largo de esta serie recuperando fragmentos de la historia, de la objeción de conciencia, del antimilitarismo, de la no violencia y de la lucha por la justicia. Esto es Voces por la Paz y contra las Guerras, una serie de entrevistas que este año tendrá continuidad con hasta 6 conversaciones en lo que queda de temporada y en el inicio de la próxima, dentro de la Radio Libre del Pájaro Observador, y donde buscaremos reconocer que hay muchas maneras de trabajar por la paz, pero con un énfasis claro: señalar los estragos, las inercias y las consecuencias de un militarismo que se expande mientras pasa desapercibido, normalizado e invisibilizado, también en Cantabria, con el clúster de la industria de defensa que nació en 2019, con las inversiones del Banco Santander referentes en empresas armamentísticas, con la colaboración de la Universidad de Cantabria, la Cámara de Comercio y otras instituciones,
y con iniciativas concretísimas y tangibles, como el curso de experto en guerra electrónica de la Universidad de Cantabria, que ya va, por desgracia, por su 4ª edición, y que ha pasado a curso de especialista, perdón. Ya no es experto, es especialista, ampliando carga lectiva y legitimación académica. Esto dibuja un contexto claro, vamos terminando, para dar paso a nuestro primer invitado. No hay excusas para no trabajar por la paz, empezando por contener, o al menos señalar, la expansión de quienes hacen de la violencia institucionalizada un negocio y una política. No se nos olvide, lo decimos para nosotros, para nosotras mismos, que la guerra empieza aquí, que debemos pararla aquí. Y para abrir este ciclo tenemos un invitado inmejorable, un referente en todo el Estado español, miembro del extinto grupo Utopía Contagiosa y miembro del grupo antimilitarista Tortuga, Juan Carlos Rois, que acaba de publicar un artículo muy reciente y muy contundente, además, hablándonos de cómo el PIB... leo textualmente: los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB español, donde desmonta con datos el relato oficial del Realme y del supuesto papel secundario de España en la guerra global. Juan Carlos, bienvenido al Nido del Pájaro Observador, y empezamos saludándote lo primero, después de todo este texto que te tenemos aquí esperando. Pues muy buenas tardes y encantado de hacer esta charleta con vosotros. Muchas gracias por responder a la convocatoria. Y una pregunta un tanto personal. Después de tantos años de compromiso antimilitarista, ¿cuál dirías que ha sido tu principal aprendizaje? Es una pregunta fácil y difícil de contestar. Mira, yo cuando empecé, hace ya muchos años, me quería negar a hacer la mili, ¿vale? Estamos hablando de hace muchísimos años, de los años 70. Y no sabíamos nada, yo no sabía nada. Mi principal aprendizaje ha sido el aprender a aprender en común con otra gente, ¿vale? De no saber nada a hacer cruce de saberes con gente, cada uno que venía de su padre y de su madre, que tenía su experiencia, etcétera. De no saber nada a compartir, a hacer inteligencia colectiva. De no saber nada a apostar por la esperanza. Ese es el principal aprendizaje y la principal, digamos, escuela de construcción personal. Y después el aprendizaje más importante que yo creo que he tenido es que la lucha colectiva, la lucha no violenta, construye sociedad, construye empoderamiento, nos construye como personas y es eficaz. Esto es una verdad que la tapan normalmente, pero para mí es el principal aprendizaje. Hacer esa experiencia en común sirve para la sociedad y sirve para cada uno de nosotros y de nosotras en el acodamiento, en el acuerpamiento, en el compartir expectativas, compartir conocimientos y aprender en común. Ese es mi principal aprendizaje. Muy bien, pues ha sido breve, pero has dicho mucho, ¿eh? Aprender a aprender en común, cruce de saberes, hacer inteligencia colectiva, rescato, tener esperanza. Y muy interesante hablar de sociedad, empoderamiento, personas y de eficacia, que esto nos daría para hablar de muchos temas de mucha actualidad, ¿no? Con respecto a la no violencia. Vamos a hablar de España como actor militar global. En tus trabajos señalas que España no es un actor pasivo, sino un agente activo del militarismo global, con 19 misiones militares, como decimos, en el exterior, más de 120 intervenciones desde Felipe González, una posición estable entre el 7º y el 9º puesto, 8º ahora, ¿no?, de mundial en exportación de armas. ¿Cómo describirías realmente, ¿no?, ese papel de España en este contexto? Bueno, además no es una cosa de ahora, ¿no? Nos dan a entender o nos quieren dar a entender que estamos deslizándonos por una pendiente porque no nos queda más remedio del rearme. Sin embargo, España lleva promoviendo la guerra, promoviendo el rearme y siendo un impulsor del estado de dominación-violencia
pues has citado a Felipe González. Felipe González en su tiempo dictó una primera referencia estratégica en el Parlamento, lo llamaban los 10 puntos, y desde entonces nosotros somos un promotor brutal del militarismo y de la guerra a escala global. No somos un actor secundario. Y has citado algunas cosas. Somos en la actualidad la 8ª potencia en venta de armas. Pues podemos decir que desde el 2003 hasta ahora a lo mejor hemos vendido más de 80.000 millones de euros en armas al exterior para hacer la guerra. En el ranking que hay de potencias militares somos la potencia 17. Global Fight Power. La potencia 17. Nos están diciendo que tenemos un ejército que es una chorrada. Potencia 17. En el ranking mundial de gasto militar, y además considerando datos oficiales, no los reales, estamos entre los 20 primeros. Con los datos reales estamos entre los 10 primeros países en gasto militar, ¿vale? No sé, es este mismo tema del intervencionismo militar. Estamos en 19, por lo menos en 19 operaciones militares, porque si tú vas a distintas fuentes oficiales, a veces te dicen que hay más. A veces te dicen que tenemos una operación militar extraña en la Antártida. O te dicen que tenemos otras operaciones militares y suban hasta 20 y tantas. Da igual el número. Más de 25.000 millones de euros gastados en mandar tropas al exterior. Tenemos un gigantismo militar brutal. Tocamos una ratio de 5, de casi 6 militares por cada 1.000 personas honradas. Es una ratio por encima de la de Alemania, por encima de la de Italia, por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno. Tenemos, pues no sé, bases de la OTAN, cuarteles generales de la OTAN, bases americanas, dispositivos de alta disponibilidad, etcétera. Tenemos un armamento militar enfocado a lo que ellos llaman a la proyección, pero proyección quiere decir enfocado a mandarlo a miles de kilómetros. ¿Para qué necesitamos eso? Nuestra doctrina de seguridad dice que nuestra frontera de seguridad avanzada está en el Sahel. ¿Qué hace nuestra frontera de seguridad? Es decir, nuestra estrategia de seguridad, ¿qué hace en el Sahel? Todo esto hace parte de lo mismo, de la inclusión de España en un papel subordinado de Estados Unidos, por supuesto, pero de la inclusión de España entre los principales promotores de la violencia, dominación, de esa visión colonial. En toda África estamos participando en misiones militares de la mano de Francia y, curiosamente, en lo que fueron colonias francesas. En fin, este es nuestro papel, un papel de injerencia militar. No tenemos un ejército para defender la soberanía, lo tenemos para expandir o para proyectar fuerza en otros sitios, para generar guerra, para exhibir el material militar y que nos lo compren. Todo esto hace parte de lo mismo. Por eso digo que España no es un actor secundario, es un protagonista principal del clima de promoción de la guerra y del clima de rearme que se está dando a escala global. Muy bien. En ese protagonismo y en ese escaparate del que hablas están los 79 programas de armas, ¿no?, que mencionas en tu último artículo, con más de 94.000 millones de euros comprometidos hasta 2035, que es alrededor del 6% del PIB. ¿Qué significa para ti, ¿no?, realmente esta cifra en términos políticos, sociales, para las generaciones futuras, ¿no? ¿Cómo compromete esto? Bueno, compromiso le tenemos a lo bestia. 94.000 millones de euros, como menos, como poco, es lo que España debe en armas a las industrias militares, ¿vale? Tenemos como tres grandes enfoques de programas de armamento. Y estas armas son armas, os he dicho antes, de proyección, es decir, no están pensadas para una defensa territorial, están pensadas para desplazarlas a miles de kilómetros. Y estos programas suponen, pues, 96.000 millones, es
mucho más de lo que nos supuso la crisis del 2008, el rescate de la banca, ¿vale? Esto es una hipoteca para el futuro, pero no solamente es una hipoteca para el futuro que hemos adquirido porque pensamos que esto es lo mejor. No, no, es que esto se ha adquirido por unos señores que además son puertas giratorias, que quiere decir que a veces están en el ministerio y a veces están en la industria militar, los mismos señores, decidiendo en nombre de todos, sin preguntar a nadie, que nos quieren vincular a esto. Somos un país agresor. Si a estas armas además le sumamos los programas de armas anteriores que ya se han pagado, es que resulta que nosotros desde Felipe González hasta la fecha llevamos por lo menos 200.000 millones de euros de adquisición de armamento, teóricamente para profesionalizar y modernizar nuestro ejército, que nunca acaba de estar ni profesionalizado ni de ser moderno, porque siempre gastan cada vez más. Además, con una curiosidad, que es que estas armas provocan muchos sobrecostes. Es decir, inicialmente se empieza en una cantidad pequeña y luego le van haciendo añadidos y se multiplica por 2 o por 3 veces el coste. Te pongo un ejemplo. Quieren hacer una fragata. Una fragata es un barco como un mini portaaviones, ¿verdad? Sí. Y entonces eso cuesta un dineral. Una vez que han aprobado el primer dineral, dicen, pero es que esta fragata la hemos comprado Monda y Lironda. No tienen los sistemas de armas, nos tenemos que gastar más. Cuando tienen los sistemas de armas, dicen, hombre, ya que tenemos los sistemas de armas, como esto es como un mini portaaviones, lo que no tenemos ahora son aviones que aterricen de forma vertical, porque como es pequeño el portaaviones no pueden aterrizar como los de los americanos, ¿no? Entonces ahora tenemos que meternos los aviones. Cuando tienen los aviones, dicen, claro, para que estos aviones funcionen hace falta unos cascos, que cada casco vale un dineral, ¿vale? Un dineral me estoy refiriendo a 300, 400 mil euros, ¿vale? Cada casco de estos aviones de despegue vertical, porque es que si no los pilotos no están coordinados y no valen para nada los aviones. Compran los cascos. Cuando tienen los cascos dicen, bueno, es que estos cascos para que estén coordinados necesitan un sistema de guerra electrónica, es decir, como un sistema operativo que desde algún sitio les dé los mensajes y tal. Y todo es un suma y sigue que al final hace que un programa que empezó en 100 millones pase a ser de 1.000 millones. Por ponerte un ejemplo, o los submarinos S-80 o cualquier otro que pusiéramos, ¿no? Esto es muy importante porque no es que los diputados sean gilipollas, es que entran en este juego porque todos saben que comen de este juego, ¿vale? A nadie le engañan tanto todas las veces, claro, por lo que sea. Nos recuerdas el S81, que es más casi irónico ese caso, ¿no? Con el motor que no anda, que no se baja, que no se abre tal. Y la siguiente pregunta viene muy bien contextualizada en esto que comentas. Hablas del sobrecoste medio de 267% en tu último artículo, y sobre todo ahora, si te parece, lo llevamos a la ocultación del gasto militar, ¿no? Mecanismos de ocultación, créditos a interés cero, el Ministerio de Industria, partidas que no computan como gasto militar en casi todos los ministerios, gasolina en transición ecológica, bueno, en educación, en igualdad. Todas estas cosas que desarrollas. ¿Hasta qué punto dirías tú o afirmas que existe una estrategia consciente, absolutamente deliberada y consciente de opacidad? Pues vamos, yo me dejaría cortar una mano con que es así, pero no porque lo afirme yo, sino porque es que hasta el propio Tribunal de Cuentas, el propio Tribunal Constitucional han censurado esta manera de contabilizar que tiene el Ministerio de Defensa. Se hacen cruces, dicen, no pueden ser ustedes tan malos, no puede ser que todos los años programen un gasto y todos los años lo superen de una manera desmesurada. No puede ser que haya gasto del Ministerio de Defensa que esté distribuido en otros sitios, ¿vale? Esto claro que es una estrategia deliberada. ¿Por qué? Porque decirle a los españoles que el año que viene nos podemos gastar 80.000 millones de euros en gasto militar, que es más de lo que tienen 10 ministerios juntos para gestionar, es escupirles a la cara. Y esto no lo quieren hacer, ¿no?
pero es la realidad. Nosotros tenemos un gasto militar reconocido, el que aparece en el Ministerio de Defensa, un gasto oculto en que yo haya detectado por lo menos 52 partidas fuera del Ministerio de Defensa, en otros sitios, en muchos ministerios, además partidas, pues no sé, hay el Ministerio de Transición paga unos barcos que están en el Índico, o hay otro ministerio que le paga a los helicópteros de vigilancia frontera a la Guardia Civil, o no sé, o hasta el de educación, todos le pagan algo, ¿no? Entonces, claro, decir esto a la gente es ofenderla. Lo digo porque yo cuando voy a una charla y lo cuento, la gente se mosquea mucho, ¿eh? Pero también es sacarle las vergüenzas a los ministerios que están haciendo ese colaboracionismo militarista, ¿no? O el Ministerio de Industria, que le da créditos a interés cero. Es decir, y no créditos de cualquier tipo. Este año han dado 25.000 millones de euros a la industria militar a interés cero, el Ministerio de Industria, para que vaya prefinanciando la barbaridad de programas de armas para invadir otros países que están fabricando, ¿no? 25.000 millones. Esto es la mitad de lo que supuso el rescate de la banca del año 2008. Y acordaos de lo que supuso el rescate de la banca del año 2008 y la crisis del 2008 para la sociedad, el impacto que tuvo. Entonces, claro, deliberadamente gastan mucho, no lo cuentan todo porque les interesa y ahora van aflorando algo más porque ahora les interesa decir que sí, que ya llegan al 2%, aunque ocultan que esconden casi un 3% más. Pues probablemente este año podamos estar rondando el 5% del PIB en gasto militar. Muy bien, gracias. Estaría muy interesante, ¿no?, desarrollar por aquí la conversación con respecto a lo que nos está suponiendo como sociedad, ¿no?, tanto a nivel del Estado español como a nivel global, ¿no? Pero vamos con una pregunta un poquito más de transición entre la visibilización de toda esta violencia estructural, al fin y al cabo, ¿no?, y todo este engaño, y un poquito intentar acabar un poquito con más esperanza. Planteas que estos programas no responden a necesidades defensivas reales, ¿no? Y tú y mucha gente, ¿no?, y muchos estudiosos, sino a exigencias de capacidades de la OTAN. Y que además, como vienes diciendo, y desde muchas estructuras más o menos informales se está denunciando, se genera una deuda militar que hipoteca futuras legislaturas y demás. ¿Hasta qué punto, claro, ¿no? ¿Hasta qué punto este camino tiene marcha atrás, pensando en el futuro, ¿no?, y en poder intervenir y de algún modo, pues desde cualquier óptica que planteemos, ¿no?, el transarme o la que planteemos, pero ¿hasta qué punto se puede esto parar al menos y intentar reducir un poco esta maquinaria, ¿no?, esta locura? Pues el problema es que en la agenda política de ningún partido está enfrentarse con este gran mare magnum. Y una de las razones puede ser el presupuesto militar. Comen 2.600.000 personas que votan, son votos cautivos, ¿vale? Por tener una clave. Pero bueno, ¿hasta qué punto podemos pararlo? Pues si quisiéramos, podríamos, pero tiene un coste. ¿Por qué? Todo el gasto en armas que tenemos nosotros en la Intervención General de la Administración del Estado, que es quien controla, digamos, el gasto que se ejecuta en las cuentas públicas, tiene una serie de partidas. El último informe, el último avance que han hecho es del mes de octubre, ¿no? Y ya ahí dicen que hay un desvío de más de 5.000 millones de euros de gasto militar oficial, ¿vale? Sin contar con el que está escondido en otros sitios que no lo computan, pero tiene una partida que se llama gasto plurianual. Y este gasto plurianual en defensa tiene como tres partidas. Una que se llama cantidad retenida, donde hay retenido para pagar gasto militar a futuro de forma plurianual, hay retenidas cerca de 60.000 millones. Hay autorizados cerca de 31.200 y hay comprometidos cerca de 31.000 y pico. Es decir, el gasto militar español ha dado una patada hacia adelante que habrá que pagar a futuro y además habrá que pagar este principal
que en total son 100 y pico mil millones de euros, la mitad del presupuesto anual que tiene el Estado en gasto militar, más los intereses que corresponda, habrá que pagarlo, ¿verdad? Entonces, si hacemos una política de decir hasta aquí hemos llegado, esto tiene como problema que hay ya compromisos adquiridos que hacen que les tiemble el pulso a cualquier gobierno. Si dijeran no vamos a invertir más en armas, se va a acabar, vamos a cancelar los programas, no vamos a hacer esto, es que ya tenemos una deuda de este calado que te estoy diciendo. Que, por cierto, el gasto plurianual del Ministerio de Defensa es más del 40% del gasto plurianual de todos los ministerios. Es inédito, no hay ningún otro ministerio que tenga un gasto tan brutal. No lo hay. Si ves las cuentas de IGAE y sumas, dices, el 40% del total, más del 40%, es compromiso de gasto militar. Y el resto es compromiso de gasto en educación, de gasto en infraestructuras, en sanidad y en todo lo demás. Luego, ¿qué seguridad es la que estamos defendiendo? ¿Está defendiendo nuestro sistema político? Pues el militarismo. Porque la seguridad humana, que tiene que ver con todo lo demás, la justicia social, el empleo de calidad, la lucha contra la pobreza, no sé lo que queréis poner, la descarbonización, lo que sea, eso no está contemplado. Para eso no han dado una patada adelante, para eso no han hipotecado al país, para eso las generaciones futuras no tendrán que pagar nada. Pero para armas que valen para el intervencionismo en otros sitios sí tendrán que pagar toda esta cantidad tan brutal que estoy explicando. Bien, pues acabas de... ¿Qué podríamos hacer? Por supuesto que sí. Acabas de dejar... Se pueden hacer otras políticas, claro que se puede. Pero no hay voluntad política, ¿no? Por resumir lo que planteas. ¿Dime? Que de algún modo planteas que lo que no hay es voluntad política, ¿no? No hay voluntad política y no hay otra cosa más importante. De momento, no hay energía política desde la sociedad para obligar, porque cuando nos hemos plantado, hemos obligado a hacer cosas. La última, cuando lo de la vuelta ciclista. Ahí no han regalado nada, además de que nos han hecho trampa luego, pero la movilización es eficaz. ¿Podríamos conseguir cosas? Por supuesto, generando esa energía política para acabar con esto. ¿Hay programa? Por supuesto, pero no es el programa que el pacifismo oficial nos está vendiendo. La cosa no es volver al orden internacional, a una paz desiderativa de mero deseo, a que la diplomacia hable y todo eso. No, la paz hay que construirla desde abajo y hay que imponerla, hay que instaurarla. Y se instaura haciendo un programa que tiene un nombre técnico, que no es asumido por ningún partido, insisto, al día de hoy, aunque hay uno que nominalmente dice que es insumiso y antimilitarista, aunque no tiene ninguna medida de desmilitarización ni ninguna desobediencia. Pero bueno, eso es otra cosa. El programa se llama Transarme. Claro que se pueden hacer políticas de transarme, es decir, de ir quitando realidad no solamente económica, sino estructural, conceptual, de relato, de prácticas políticas, de prácticas de la sociedad y de todo, a la defensa militar y al militarismo, e ir construyendo simultáneamente una defensa alternativa. Y ese programa se puede hacer. Lo que pasa es que tiene un coste social, hay que estar comprometido con esa lucha, y tiene un coste político. Claro, te van a demonizar todos los que dicen que no va a invadir Portugal o Andorra o no sé, o los marcianos o quien sea. Bien, nos vienen aquí a la cabeza muchas ideas que podríamos desarrollar para otras ocasiones. La defensa civil no violencia. Tenemos otra pregunta que la vamos a pasar porque en realidad ya la has contestado bastante bien, que hablaba sobre la calidad democrática y en tus trabajos hablas de que esta apuesta militarista básicamente no ha sido debatida, obviamente, ni consultada, ¿no? Pero vamos a una pregunta más concretita para ir terminando en las poquitas que nos quedan. Pensando ahora en quien nos escucha, una persona que... No en quien nos escucha, en alguien que nos escucha, porque nos pueden escuchar personas de perfiles diversos, ¿no? Y algunas muy activistas, ¿no? Pero pensando en una persona que no milita en ningún colectivo, pero que no acepta esta deriva militarista, desde tu experiencia, ¿qué puede hacer alguien así en su vida cotidiana? De andar por casa para no ser cómplice, para de algún modo abrir grietas en este consenso de guerra. Pues mira,
lo primero que puede hacer cualquier persona que no acepta esta situación es preguntarse dónde está metiendo sus ahorros. Banca Armada. Porque hay bancos que financian la guerra. Y es muy fácil irse de un banco a otro. Y es más, y sería muy eficaz también decirles a esos bancos, oiga, ustedes no tienen responsabilidad social, ustedes financian armas, yo aquí no meto ni un céntimo. Es una cosita súper pequeña que puede hacer cualquiera. Segunda, y la más importante, sobre todo, no comprar el relato. Nos están intentando convencer de que esto es guay, de que nos tenemos que armar hasta los dientes, de que tenemos enemigos que nos van a invadir, de todas esas cosas. Y eso es un relato, no es verdad. Y no comprar ese relato es muy importante porque a lo mejor el paso siguiente, si no tiene hijos o tiene, pues no sé, quiere tenerlos, es que a lo mejor a esos hijos los van a militarizar en algún momento. Y a lo mejor la manera de impedirlo es empezar a prepararnos ya para que eso no pase, para recuperar las energías que hemos tenido en otras ocasiones para decir no nos vamos a dejar reclutar, no nos vamos a dejar llevar a la guerra. ¿Qué más puede hacer uno? Uno seguro que trabaja en un sitio. Se puede preguntar en qué medida mi trabajo está participando de programas militares y de todo eso, sobre todo ahora que están estimulando lo que llaman los hubs militar, ¿no? Los grandes centros de operaciones militares con mucha inversión. Se puede hacer objeción fiscal, que consiste en hacer una negativa, una desobediencia a la hora de pagar los impuestos, diciendo, oiga, yo estoy en contra del militarismo y desacato pagar una cantidad que puede ser hasta simbólica, de €1, o puede ser mayor o lo que sea, desacato esto y lo hago públicamente porque me niego a participar del militarismo. O si uno vive en un pueblo, pues a lo mejor resulta que en su pueblo hay una cosa muy curiosa que hay en España que se llaman zonas de interés de la defensa, que limitan los usos del territorio, que no permiten pasar por determinados sitios, o que te obligan a que no puedas plantar lo que tú quieres o hacer lo que sea. Por ejemplo, si uno vive en Navarra o vive en la ribera, mejor dicho, del Ebro, entre Navarra y Aragón, se encuentra con que en un parque natural, Bárdenas Reales, el centro justo es un campo de tiro donde se viene a entrenar la OTAN cada vez que va a hacer una fechoría por algún lado. Y les tienen ruidos y les contaminan los acuíferos y todo eso. Y esa gente sabe muy bien lo que tiene que hacer porque lo está haciendo, porque protesta, porque lucha. ¿Y qué puede hacer una persona normal? Pues lo que yo estoy viendo en muchos sitios por donde estoy yendo. Pues hay gente que se une, que se agrupa, que empieza a preocuparse, que empieza a mirar las cosas y en común, desde luego, que podemos hacer muchas cosas. Y yo animo a que se hagan porque mi experiencia personal, te lo dije al principio, yo empecé siendo una persona que no sabía nada y el aprendizaje en común y la participación en común pues me ha dado unas destrezas que ahora pongo al servicio de los demás, pero me ha dado una riqueza personal y una riqueza, digamos, de aspiraciones, de expectativas ante la vida, de visión del mundo, y eso es muy importante también. Y hay que saber, ahora estamos en que hay que transmitir todo esto a generaciones que no están inoculadas todavía de la vacuna contra el militarismo, que cada vez penetra más en todo y cada vez es más agresivo, más violento y más nefasto para nuestra sociedad. Muchas gracias. Subrayamos por lo pronto el no comprar el relato y preguntarse, ¿no? Preguntarse todo y especialmente para empezar sobre la banca armada, ¿no? Que aprovechamos, si no me equivoco, el ranking en el Estado español lo encabeza el Banco Santander, BBVA, la Caixa y en cuarto lugar el Sabadell. A partir de ahí pues podemos investigar más con calma, ¿no? Siquiera mucho antes de preguntarse por la banca ética, cuanto menos tener en el ojo estos 4 bancos, ¿no? Y saber dónde está nuestro dinero. Muy bien, vamos terminando. Con un poco más de intentamos un poquito de esperanza sin idealizar. En medio de este panorama tan apabullante de cifras, ¿no? Que a muchas personas se le pueden quedar lejanas, pero que sin duda son muy claras. Programas de armas, guerras normalizadas. ¿Qué horizontes de esperanza ves
esto quizás es un poco más genérico, ¿no? Pero bueno, lo ha respondido en parte ahora, ¿no? En la pregunta anterior, supongo que subrayando el ir viendo cómo dejar, qué legado dejar, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres decir algo más al respecto. Pues yo quiero animar a la gente a que se agrupe y que se una en torno a estas preocupaciones. Yo estoy viendo, y para mí es esperanzador, si yo llevo, no sé, compartiendo análisis con grupos y con gente muchos años, y en los últimos 3 años la preocupación es mayor, veo que hay más gente agrupándose en cosas muy modestas, muy de nivel local, muy de nivel, pues de cada uno a la posibilidad que tiene, pero está habiendo un brote de gente preocupada por todo esto. Y yo creo que toca activar todas esas energías sabiendo, como sabemos, que son eficaces, insisto. Pequeñas cosas, según cómo se mide, como la que pasó, por ejemplo, con lo de la Vuelta Ciclista, nos demuestra la eficacia que tiene nuestra lucha política. Porque nos tienen acostumbrados a que nada vale, que nada se puede hacer y que todo es una cuestión de delegar en unos señores que, por cierto, tienen unos intereses que no son los nuestros y que ellos ya lo resolverán todo. Y cada vez lo que hacen es desbarajustar más el mundo. Sin embargo, nuestra acción colectiva, a la pequeña escala que sea, tiene un valor y un potencial impresionante y se demuestra día a día. Así que yo animo a que la gente, pues eso, tenga en estas cosas, cambie de perspectiva, pero sobre todo se agrupe, se una, haga las cositas, las pequeñas iniciativas que estén a su alcance, porque lo que estamos haciendo poquito a poco es horadar, como hacer galerías en toda esta muralla inmensa del militarismo, de forma muy discreta, de forma muy opaca, sin que se note casi, con mucho esfuerzo, con muy poco reconocimiento, pero esos agujeritos al final pueden tirar la muralla. Muy bien. Hablas de actos concretos, has nombrado algunos. Que es un poco con lo que queríamos terminar. Aprovechamos también que queríamos subrayar que en Cantabria, que estuviste hace poco, pues hay una nueva, después de varios procesos, una nueva plataforma cántabra contra el rearme y la militarización, a quien viniste y diste una charla, como acostumbras a hacer allá por donde te llaman, ¿no? Y si te parece, para terminar, por tu parte, comentarnos un poquito dónde se pueden seguir tus trabajos, que es de tu viva voz, ¿no? La web que sostienes, lo que quieras decir en este sentido, para... Bueno, la realidad es que yo suelo participar en distintos blogs antimilitaristas. Por ejemplo, en el del colectivo Tortuga publico muy a menudo, ¿vale? Y además hago muchos trabajos pues más de investigación, ¿no? Por llamarlo así. No soy investigador, soy una persona que se ha interesado por estos temas y lo que yo hago lo sabe hacer cualquiera. Lo digo porque mucha gente se piensa que es que para hablar del gasto militar hay que saber muchas cosas. Pues no es verdad. Bueno, pues está el blog de Tortuga, está el blog de alternativas no violentas, donde también colaboro de forma habitual. Está el blog de Mambrú Desobediente, donde también colaboro de forma habitual. A veces colaboro en el blog de otro compañero que en su día formaba parte conmigo del colectivo Utopía Contagiosa, que se llama Políticas No Violentas, ¿vale? Y luego, bueno, yo hago muchas actividades, talleres, pues charlas, no sé, encuentros, de todo tipo, y estoy abierto y a disposición de todo el que me llame. Intento colgar todo lo que hago y todo lo que tengo, las presentaciones, todo lo que tengo, y hacerlo público porque me parece que esta información no es de nadie, es de la gente y tiene que ser accesible para cualquiera. Y me pueden encontrar a mí o a otra gente que está en estas preocupaciones
pues en estos sitios fundamentalmente. Muy bien, subrayamos estos blogs: Políticas no violentas, Mambrú desobediente, Alternativas no violentas, y muy especialmente, por frecuencia cuanto menos, que por aquí lo seguimos de unos cuantos años de cerca, el blog de el colectivo Tortuga. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a terminar con unas palabrillas llegando al final de esta conversación, pero no al final de las preguntas, después de las entrevistas que tuvimos a Pepe Beunza, a Jordi Calvo, a Koldo Vivelasco. Hemos seguido hoy con Juan Carlos Rois, que nos habla muy especialmente de cifras, ¿no? Y detrás de cada cifra, de cada programa de armas, de cada misión militar que se presenta como inevitable, hay decisiones políticas concretísimas. También hay margen para la responsabilidad individual y colectiva, que es lo que aquí nos interesa subrayar. La historia que hemos ido recordando hoy nos lo dice claro. Las historias, ¿no?, que oíamos al final y las que hemos oído también de Juan Carlos, siempre ha habido personas que han dicho que no, y ese no, una y otra vez, ha abierto y abre caminos nuevos. Este espacio, Voces por la Paz y contra las Guerras, no busca ofrecer respuestas cerradas, sino acompañar miradas críticas, hacer visible lo que suele quedar fuera del foco y recordar que la paz también se construye en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo que parece insignificante. Aquí, en las Voces por la Paz y contra las Guerras, desde Cantabria, en el Pájaro Observador. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este vuelo, con tu voz. Gracias a vosotros. Ezagutu danean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noekerrek du artean, noka bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkizu. Cerramos aquí este nuevo episodio de la serie Voces contra las Guerras y por la Paz, una serie a la que iremos dando continuidad en lo que resta de temporada y, si el flow de la vida y las energías nos lo permiten, en una posible futura 9ª temporada de El Pájaro Observador. Por cierto, una novedad que os queríamos compartir por este medio, aunque es posible que os pueda haber llegado ya, porque se anunció a través de un texto en Briega, el medio de contrainformación de Cantabria, y es que nos hemos mudado con el estudio de Radio Rayo del Espacio Higuera, que fue la segunda ubicación del estudio tras iniciar nuestro camino radiofónico en el Centro Social El Tojo, en Ruente. Allí fue el primer estudio. Y estamos poniendo poco a poco en marcha nuestro nuevo espacio de estudio de Radio Rayo, situado en la planta de arriba de la librería La Libre en Santander. El estudio Radio Rayo es un espacio que, como ya sabéis, existe para su uso como medio de contrainformación por parte de todas las personas que queráis utilizarlo, y a ello os animamos una vez más desde El Pájaro Observador también. Si queréis contactar a Radio Argallo para apoyar o sumaros a este proyecto de radio libre que venimos construyendo desde el año 2019, podéis escribir a radio-argallo@riseup.net. Y por lo demás, seguid volando libres y rebeldes, y ya sabéis, si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas en el nido de El Pájaro Observador. Aurkituko alde, guinetako printza idala.